Hablemos de parasitoides. ¿Te has preguntado si un parasitoide es igual a un parásito? La respuesta es no y te voy a explicar por qué. Ay no, la verdad es que tenemos un serio problema en la huerta. Hay una plaga y no queremos utilizar nada químico. Entonces, pensamos recurrir a un experto en el control biológico. La pregunta es, ¿qué vamos a utilizar? ¿Será mejor optar por un depredador o por un parasitoide? ¿Tú qué contestarías? Yo soy la controladora biológica de confianza y te voy a explicar por qué un parasitoide es mejor que un depredador, empezando por esta pequeña explicación. Los parasitoides son los enemigos naturales más utilizados. Son especializados, más especializados que un depredador, pues un depredador se alimenta de distintas especies. Un parasitoide es un insecto que en estado larvario es parásito de otro artrópodo. Este artrópodo será llamado huésped. A diferencia de un parásito, el parasitoide sí mata a su hospedero. Dentro del control biológico, el enemigo natural más utilizado son los parasitoides. Y un ejemplo está con la cifra que a continuación voy a mencionar. Según una revisión bibliográfica, de 1.193 enemigos naturales que se emplearon en el control biológico, el 76% fueron parasitoides y solo el 24% restante fueron depredadores. Dentro de los parasitoides, los dos órdenes más empleados es el de Hymenoptera y el Diptera. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la estrategia de vida de un parasitoide? Es importante mencionar que en estado adulto el parasitoide es de vida libre y que el trabajo lo va a realizar la hembra, empezando por la búsqueda dirigida y activa de su hospedero. Después se va a reproducir mediante la oviposición, poniendo sus huevos cerca, sobre o dentro del hospedero. Posterior a esto se va a desarrollar la larva, la cual se va a desarrollar gracias al consumo que le va a estar proporcionando su hospedero, llegando así a estado adulto. Mediante imágenes se representa la estrategia de vida de un parasitoide empezando por la búsqueda, posterior a esta la oviposición y después el desarrollo de la larva. Entre el parasitoide y el huésped existe una dinámica poblacional. Esto quiere decir que la población del parasitoide responde a cambios de la densidad poblacional de las especies plaga, creando así una denso-dependencia. El ovipositor es largo y tubular. Esto permite a las especies parasitoides alcanzar a sus huéspedes y depositar huevos, y también permiten picar. Esto hace que se paralice el huésped antes o durante la oviposición. El abdomen peciolado quiere decir que se crea una especie de cintura entre el tórax y el abdomen. Esto crea que se aumente la flexibilidad en dicho abdomen. Y respecto a la determinación sexual apodiploide, pues los machos son haploides y las hembras son diploides. Este término quiere decir que las hembras parasitoides eligen el sexo de cada progenie y la elección responde a decisiones adaptativas. Tenemos la primera clasificación, en donde el parasitoide puede ser primario o secundario. Primario porque van a parasitar a huéspedes que no son parasitoides. Este huésped puede ser un herbívoro o un depredador. Por otro lado, tenemos los parasitoides secundarios. Estos sí van a parasitar a huéspedes que son parasitoides
y pueden ser primarios e incluso secundarios. La segunda clasificación es la de parasitoides de huevos, larvas, ninfas, pupas o adultos. En el esquema inferior derecho tenemos a los parasitoides en color naranja y al huésped en color verde. ¿Cómo lo podemos explicar? Bueno, este parasitoide es ovolarvario. ¿Por qué? Porque va a iniciar el proceso de parasitismo cuando el huésped es un huevo y va a completar su desarrollo cuando el huésped es una larva. Tenemos la clasificación de parasitoides teleótocos. Estos se reproducen por partenogénesis y solo hay poblaciones de hembras, a diferencia de los deuterótocos. También se reproducen por partenogénesis, hay poblaciones de hembras, pero también de machos. Y los arrenótocos. Estos se reproducen por partenogénesis facultativa. Los machos provienen de huevos infértiles y las hembras de huevos fertilizados. Por otro lado, los parasitoides externos e internos. Esta clasificación va a depender de cómo se alimentan, ya sea externa o internamente de su huésped. Si es interna, endoparasitoide; si es externa, ectoparasitoide. Parasitoides solitarios versus gregarios. En especies solitarias, a estas se le asigna solamente una progenie por huésped, mientras que en especies gregarias hay más de una progenie por huésped. Los parasitoides idobiontes se desarrollan en el huésped que no presenta crecimiento, por ejemplo, huevos, pupas y adultos. En cambio, los parasitoides cediobiontes se van a desarrollar en cuyo huésped sí hay presencia de crecimiento, por ejemplo, las larvas y las ninfas. Por otro lado, los parasitoides sinovigénicos emergen de la pupa con ninguno o pocos huevos maduros. Por otro lado, los parasitoides provigénicos, los adultos van a emerger con un completo de huevos maduros. El objetivo de los adultos es reproducirse. Es por eso que estos siguen una serie de pasos. Primero localizan el hábitat de su huésped. Después localizan al huésped mediante estímulos provocados por olores y sabores. Aceptan al huésped y después interactúan con él fisiológicamente. Phopius arisanus es un endoparasitoide, es solitario. En este caso, la hembra va a depositar un huevo en el interior del huevo de la mosca de la fruta y la larva del parasitoide se va a alimentar de la larva de la mosca. De esta forma se va a desarrollar y se va a formar el pupario finalmente. De dicho pupario totalmente formado va a emerger el adulto del parasitoide, que al final pues va a consumir por completo a la larva de la mosca. La gran mayoría de estos parasitoides son parasitoides de otros insectos. Pueden ser larvas de polillas, escarabajos e incluso moscas. La avispa hembra de esta familia deposita sus huevos ya sea dentro del huésped o cerca del huésped. Utilizan estructuras especiales que van a perforar la cutícula del huésped. Después ovipositan. Las larvas de este parasitoide aprovechan al huésped, se alimentan de él, de sus tejidos, y eventualmente lo matan en el proceso. Una vez que las larvas de este parasitoide completan su desarrollo, salen del huésped, pupan y finalmente emergen como avispas adultas. Este himenóptero tiene una velocidad de desarrollo muy rápida, de 8 a 10 días aproximadamente, y lo que hace es que deposita sus huevos en el interior de los huevos de los lepidópteros. En algunas especies de lepidópteros, dependiendo del tamaño, pueden ser depositados hasta 5 huevos por cada uno. Mientras se desarrolla este parasitoide,
el huevo parasitado se va oscureciendo y 3 días después de la parasitación surgen las larvas. Pasando 5 días se encuentran en estado de pupa, quedando el huevo del hospedante de color negro. Finalmente, el nuevo adulto desarrollado de tricograma sale al exterior, siendo su duración de vida hasta 14 días aproximadamente. Los taquínidos son parasitoides de otros artrópodos. Las larvas se van a desarrollar dentro del huésped y finalmente lo van a matar, aunque otras pocas van a parasitar y no van a matar al huésped. Las hembras usan diferentes estrategias. Algunas van a insertar los huevos en el cuerpo del huésped o lo van a depositar en la superficie externa. Otras ponen los huevos en hojas de plantas que luego son ingeridas por los huéspedes. Las que parasitan a gusanos taladros de la madera ponen los huevos a la entrada de los agujeros hechos por la especie del huésped. Las moscas adultas van a depositar larvas vivas en el follaje donde las larvas de la plaga se encuentran alimentándose. Aquellas se aprenden por sí mismas a la larva hospedera y después van a penetrar el cuerpo del insecto. Parasitan larvas de lepidópteros en el penúltimo y último instar de desarrollo. Esta larva parásita completa su desarrollo en el hospedero después de días de pupado y el ciclo de vida concluye aproximadamente en 30 días. De la crisálida emerge una mosca grande en vez de la mariposa.